montados en nuestro tren desde Roma hasta Florencia. Ya vamos rumbo a nuestra segunda ciudad en Italia. Espero que no me maree porque vamos en tren de alta velocidad, así que nada, nos vemos allá. Llegamos a Florencia. Estaba muy dormido, ahora estoy muy despierto. El hotel queda muy cerca. Sí, es el tren en el que veníamos, no sé si está saliendo. El hotel queda muy cerca de aquí, está como a 2 cuadras. Así que vamos a ver si lo encontramos rápido o si como cosa rara vamos a estar dando vueltas innecesariamente. Ya estamos en el hotel que elegimos en Florencia, que es el Hotel Nela. Como ya les había mencionado, está más o menos 2 cuadras o 3 de la estación del tren. Y bueno, algo que tengo que decirles de los hoteles en Italia que hemos visto es que parecen películas de terror de bajo costo cuando ingresas a ellos. Ya después de subir las escaleras es como que se ilumina y son unos hoteles súper bonitos. Eso está muy bonito, el lobby está bacano. El hotel y la pieza están muy interesantes, lástima la pared extraña, pero está chévere. La cosa es que, igual que el anterior, estos son como edificios de apartamentos que convierten en hoteles. Entonces en un piso puede haber un hotel y en el otro piso otro hotel. Pero por ahora se ve muy chévere, esperamos que a ustedes también les guste. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Hola, ya estamos adentro del Palacio Vecchio. De momento está muy chévere, llevamos adentro más o menos unos 15 o 20 minutos. Les cuento que de mi parte me pareció una cosa hermosa, la sala de los 500 o del 580, lo que se dice. Es una cosa gigante con una iluminación hermosa. Todas las obras están súper bien conservadas. Dedíquenle un momento aunque no les guste mucho el arte porque es una forma de ver qué tan importante era Florencia en la época. Sí, además es muy impresionante el hecho de que estén tan bien conservadas. Aquí todas las ventanas están abiertas, entrando esa humedad y esas obras están como si nada. Sí, está muy chévere el Palacio Vecchio hasta ahora. Notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. En sus inicios el Palacio Vecchio era el Palacio de Justicia de Florencia. Posteriormente, en 1302, el edificio pasó a ser conocido como el Palacio de la Señoría, siendo sede de la Signoría, o sea, la sede del Poder Civil de Florencia. Y en el año 1565 cambia de nombre por Palazzo Vecchio, ya que el duque Cosme I de Medici trasladó su residencia al Palacio Pitti, justo en la otra orilla del río Arno. La visita al palacio se realiza de abajo hacia arriba, empezando por el patio de Michelozzo hasta llegar a los pasillos superiores de la Galería de los 500. En el interior del palacio se tiene la opción de subir a la Torre de Arnolfo, la cual tiene 94 metros de altura y cuesta 4 euros adicionales por subir. Estamos en la Piazza della Signoria. Esta es la plaza más importante de Florencia, porque aquí siempre se ha estado como establecido el poder civil. Es una plaza con mucha vida. Aquí van a encontrar tiendas tipo Chanel, muchos artistas callejeros, arte en el exterior, el Palazzo Vecchio con arte pues en el interior. Está la Fuente de Neptuno, aunque a nosotros nos tocó en este momento, la están restaurando. ¿Qué más? Encontramos una cantidad impresionante de turistas, bicicletas, restaurantes, lo que ustedes quieran. Esta es como la plaza más importante y más viva de Florencia.
Bienvenidos al Ponte Vecchio. Este es el puente más importante de toda Florencia. Es como el más característico, es una de las cosas que más distinguen a la ciudad. Sí, básicamente es un puente un poco extraño porque más allá de ser un simple puente, tiene en realidad unas construcciones muy particulares en las partes de los costados. Ahorita les vamos a mostrar. Adicionalmente, hay que decir que en sus inicios, en este puente, si no me equivoco, se trabajaban con cuero. Sí, y decían que era muy sucio, tenía muy mal olor, entonces mandaron a quitar todas esas tiendas y fueron reemplazadas por joyería. Sí, en este momento está lleno básicamente de turistas, es como una especie de sendero peatonal. Y la verdad es probablemente el lugar con las mejores vistas de Florencia en este momento, pero obviamente no a altura, pues, sino a nivel del río Arno. Si quieren tomar las mejores fotos, pues no las van a obtener de acá, sino de los puentes que están enfrente. Bueno, y ya para finalizar el día decidimos venir aquí muy cerca al hotel, a una pizzería trattoria, a comer pizza, por supuesto. Y empezamos con unas cervecitas típicas que ya nos están haciendo falta. Esperamos que les haya gustado todo lo que visitamos el día de hoy, que recuerden suscribirse, compartir este video y nos vemos en el próximo.